Diga conmigo identidad. Ya, más fuerte, identidad. Hemos estado hablando durante estas semanas de esto. Vamos a seguir con una serie de esto y tengo el privilegio nuevamente de compartir sobre el valor de la identidad en Cristo. La pastora Debra habló la semana antepasada, yo también, la semana pasada y esta semana. Entonces sería el valor de la identidad en Cristo, parte 3. ¿Sí? Parte 3. La pastora Debra, habló sobre la historia de los espías, ¿verdad? Y que los espías fueron a la tierra prometida y todos llegaron con información negativa, excepto 2 que llegaron con información positiva, ¿sí? Y de acá podemos sacar bastantes principios y uno de ellos es que la manera en cómo te ves a ti mismo afecta cómo te ven y cómo se relacionan contigo. Eso es súper importante comprenderlo porque la identidad es comprender quiénes somos en Cristo. Entonces, si nosotros no nos vemos en Cristo, nos van a tratar y nos vamos a relacionar con las personas de esa manera. ¿Sí? Es lo mismo que los espías hicieron. Ellos decían, oye, nosotros parecemos como unas langostitas al lado de estos gigantes. La forma en cómo tú te ves afecta cómo te ven y cómo se relacionan contigo. También la manera en cómo te ves a ti mismo afecta la manera en cómo te relacionas con Dios. Hay personas que se ven a sí mismos de una manera errada, entonces su relacionamiento con Dios es errado. Su relacionamiento con la gente es errado. Y también su relacionamiento con el diablo no es errado, es efectivo, por causa de cómo yo me miro. Porque no estoy considerando la palabra que es más importante, que es la palabra del Señor en nuestras vidas. Amados, debemos vernos como Dios nos ve y actuar de esa manera. Así que dile al que está al lado, tienes que actuar como Dios te ve. Dígale fuerte, tienes que actuar como Dios te ve. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esa verdad nos tiene que hacer libres. Estamos hablando de la identidad y también de aplicar fe a la palabra de Dios. Nuestra comunicación de nuestra fe se hace efectiva mediante el reconocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros en Cristo. Repito esta frase que es bien poderosa. La comunicación de nuestra fe se hace efectiva mediante el reconocimiento. O sea, cómo yo comunico mi fe se hace efectiva mediante el reconocimiento que yo tengo de lo bueno que hay en mí por causa de Cristo. Si yo no considero que hay algo bueno en mí, no puedo comunicar mi fe efectivamente, porque estoy anulando lo que el Señor está hablando a mi vida. Y recordemos que lo que el Señor habla en mi vida muchas veces no lo estamos viendo, pero eso no quiere decir que no esté y no sea verdadero. Repito esto, muchas veces en nuestra vida no estamos viendo lo que el Señor habla de nosotros, pero eso no quiere decir que no esté ahí, sino que tenemos que hacerlo visible, tenemos que seguir creyendo y es como esta palabra que es una semilla y que da fruto al 100% y que da fruto a su tiempo, ¿sí? Dios tiene una buena opinión de nosotros. En Cristo soy más que vencedor porque Él me ama. Tenemos que empezar a operar en lo que somos, tenemos que empezar a operar en victoria, tenemos que caminar en victoria. Todo eso hemos estado hablando estos días. Así que si usted no agarró nada el domingo pasado y el antepasado, le hice un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando que habla plenamente de nuestra identidad. ¿Sí? Hice un resumen cortito. Buenísimo, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar y voy a empezar a compartir lo que tengo preparado el día de hoy. Así que levante su Biblia. Vamos a hacer la declaración que siempre hacemos, de fe. Levante su Biblia acá. A ver todos, su Biblia. Sí, celulares también valen. Lamentablemente ya, ok. Ya, repita conmigo. Esta es mi Biblia. Ya. La otra vez tuve el privilegio de ir a una función de mudos. De pantomima, sí, de pantomima, que estaban pintaditos. Y hacían más ruido que el día de hoy ustedes. Así que, vamos de nuevo. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios.
Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformará mi vida. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 32, 28. Hoy día voy a compartirles cuando Dios nuevamente cambia un nombre. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando de que Dios tuvo que cambiar la identidad de Abraham a Abraham para cambiar su destino. ¿Sí? Pasó de padre enaltecido a padre de multitudes. Le cambió el nombre Abraham a Abraham. ¿Sí? Entonces, debemos comprender de que los nombres son súper importantes en la Biblia y nosotros queremos fortalecer eso en nuestras generaciones. ¿Sí? Si alguien está esperando bebé, están embarazados, etcétera, pídale al Señor qué nombre le pongo a mi hijo o a mi hija, porque eso nosotros creemos que también genera un destino profético para ellos. ¿Sí? Nuestra bebé se llama Noemí Vida y es por una palabra que recibimos del Señor. Noemí significa dulzura y vida, bueno, vida. Entonces, y usted la puede ver y yo creo que ella manifiesta una vida dulce. Y es porque nosotros creemos eso. Al igual que el Señor. Entonces es súper importante entender de que el Señor, cuando hacía estos cambios de nombres, cambiaba el destino de las personas y de los hijos de Él. ¿Sí? Entonces, en Génesis 32, 28 dice esto, vamos a leer. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Repetimos, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sí, vamos a contextualizar antes de entrar aún más en las Escrituras. Jacob significa engañador, ¿verdad? E Israel, un príncipe que tiene poder con Dios y con los hombres y ha vencido. La identidad del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a ver, la identidad del Antiguo Testamento en la vida de Jacob y cómo esto se relaciona con nosotros en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Les decía también la semana pasada que el Antiguo Testamento y cómo Dios intervenía con las personas, con su pueblo en el Antiguo Testamento, muchas de esas cosas son un reflejo de lo que Dios iba a culminar o iba a hacer eternamente y para siempre con Jesucristo. Por ejemplo, el sacrificio de corderos. Sí, recordemos que en el Antiguo Testamento las familias sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados y eso tenían que hacerlo constantemente durante un tiempo, tenían que criar un corderito y era el reflejo de que un ser inocente pagaba por los pecados de la familia. ¿Sí? Y ese era un sacrificio hacia Dios. Y por eso a Jesús se le dice el cordero que fue inmolado que quita el pecado del mundo, y desde ese sacrificio del cordero no hay más sacrificios de aquí en adelante por lo que hizo Jesús. Como ven, algo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Lo mismo aquí. Pero antes de eso vamos a contextualizar en la historia de Jacob. Voy a hacer rápido esta historia, así que imagínensela conmigo. Recordemos que Jacob era hijo de ¿quién? ¿Alguien se acuerda de quién era hijo Jacob? De Isaac, ¿verdad? Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces, resulta que Jacob recibió la primogenitura sin ser primogénito, ¿sí? Y ahí hay una discusión moral y ética y hay muchas enseñanzas que tiran algunos para Jacob, algunos tiran para Esaú, pero bueno, el fondo no es sino que entender de que él recibió la primogenitura de su padre Isaac a través de un engaño. ¿Sí? Por eso Jacob engañador, sí. Jacob después de eso, por temor a su hermano, se escapó, huyó y se fue de su familia, ¿sí? Pero se fue con la primogenitura, con la bendición. Entonces cuando Esaú llegó a pedir la primogenitura a su papá dijo: oye, pero si yo ya di la primogenitura.
Entonces por eso ocurrió esta dificultad, esta problemática de que Esaú también tenía como un poquito de rencor hacia su hermano Jacob. Jacob entonces, Isaac, le dijo a Esaú: yo ya le entregué mi primogenitura. Entonces Jacob le robó la bendición de la primogenitura a su hermano. Cuando Jacob se fue, llegó a trabajar a servirle a Labán, ¿verdad? Y Labán tenía hijas y Jacob quedó fascinado por una de ellas. Dijo: ella es. Así como cuando algún joven ha visto a alguien acá, alguna muchachita acá, y dice: ella es. Y no quieren trabajar 7 años por ella. Pero tienen que hacerlo, Entonces, resulta que, me fui para otro lado. Resulta que entonces Jacob trabajó 7 años por Raquel, ¿verdad? Vio a Raquel, dijo: ella va a ser. Labán dijo: si tú quieres a mi hija, vas a trabajar 7 años. Entonces ya trabajó los 7 años, vino la fiesta, la boda. Recuerdan que los israelitas tenían bodas, pero inmensas, de muchos días. Y bueno, entre celebración y celebración, Jacob como que se emborracha mal ahí. ¿Y qué pasó con Labán? Le da a su otra hija, a Lea. Entonces Jacob al día siguiente se despierta con la esposa equivocada. Y cuando va a hablar con Labán, yo me imagino que Jacob dijo: claro, yo engañé a mi hermano. El engañador fue engañado, digamos. Entonces fue a hablar con Labán y Labán dijo: ya, sí, pasó eso, yo hice eso, pero si quieres a mi hija realmente, a la que tú estás enamorado, tienes que trabajar 7 años más. Entonces podemos ver que Jacob trabajó 7 años más por Raquel. Y luego, por esos 7 años tenía 2 esposas. ¿Sí? En ese tiempo se podía, ¿ya? Hermanos, no, acá no sé nada que se excusen acá. En ese tiempo se podía, ahora no. ¿Sí? Entonces, tenía a Raquel y a Lea. Luego de eso pasaron muchas cosas. Enredos, peleas, engaños, confusión, discusiones entre Labán y Isaac. Bueno, usted puede escuchar y leer toda la historia de que Labán quiso engañarlo, el sueldo que él tenía, él se lo quiso disminuir. Pero siempre podemos ver en todo esto que aún con los errores de Jacob, aún con las dificultades que él tenía en su vida, Dios siempre estaba con él. Y eso es algo sorprendente. ¿Pero por qué? Porque Jacob estaba dentro de la palabra que el Señor le había dado a Abraham. Entonces, cuando Dios establece algo en tu vida, sí o sí se va a concretar siempre y cuando tú en algún momento entiendas para qué fuiste creado. Entonces, resulta que dice en el texto que Dios siempre estaba con Jacob. Labán lo quiso engañar y incluso el mismo Jacob declara: y Dios estuvo conmigo. Y Jacob seguía y seguía prosperando hasta que llegamos a Génesis 31 del 3 en adelante, ¿sí? Y ahora sí vamos a leer Génesis 31 del 3 en adelante. Dice así, yo lo voy a leer por acá. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Instrucción clara: regresa de donde te arrancaste, a la tierra de tus padres, a la tierra de tu parentela, y yo voy a estar contigo. Una promesa, un acuerdo. Recuerden, un pacto, una declaración que el Señor se compromete con Jacob en esto. ¿Sí? Dice: y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Jacob le dice a las hijas de Labán: mas el Dios de mi padre ha estado conmigo, dice. Nuevamente lo declara así: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, a mi suegro, y vuestro padre me ha engañado
y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces ahí podemos ver que toda la vida de Jacob fue con altos y bajos, pero él al final termina declarando y declarándole a sus esposas. Suena raro eso. Ya voy a decir, declarándole a su esposa, declarándole a su esposa que el Señor ha estado con él, que el Señor lo ha bendecido, que el Señor lo ha prosperado. Dice, mi suegro, yo le he servido a mi suegro y mi suegro quiso hacer cosas malas conmigo, pero Dios no le permitió que él hiciera eso. Entonces, ya teniendo el contexto, vamos a ver la identidad en la vida de Jacob y cómo esto afectó su vida, cómo el Señor afectó la identidad de Jacob. En Génesis 32, del 1 al 5, dice que Dios está con él. Y te quiero decir algo, dígale al que está al lado, Dios está contigo. Dios está contigo. Como les decía recién, en Génesis 32, del 1 al 5, por favor, amigo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano y a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Siguiente. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Sí? Podemos ver que el reflejo de Esaú de Jacob en el momento en que salió de Labán con sus esposas era que Jacob estaba próspero, el Señor estaba con él. Tenía hombres, tenía ganado, dice que tenía vacas, ovejas, camellos. En ese tiempo, vacas, ovejas, camellos era tener harto dinero, era tener bastante, era ser próspero. Entonces, podemos ver que Dios estaba con él. Y como dice en el versículo 6, las circunstancias pueden ser desafiantes. Recordemos que él estaba obedeciendo a un llamado de Dios, a un pacto que el Señor había hecho con él, a una palabra que él había recibido del Señor de volver a su tierra, pero tenía que encontrarse con su hermano, donde no había salido bien porque él había engañado a su hermano. Entonces dice que los mensajeros o los siervos de Jacob, dice que volvieron con esta noticia, Esaú también viene a tu encuentro, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Si yo tengo un problema con mi hermano y ahora voy a reconciliarme y no sé cómo me va a responder él, y me dicen, no, viene con toda su población, yo digo, no, yo no me junto con él, con todos los locos ahí de la pobla. Con toda su población, yo digo, o con un grupo de amigos, yo digo, mejor yo no voy para allá. Entonces, podemos ver que las circunstancias pueden ser desafiantes. Pero miren lo que dice en Génesis 32, del 9 al 12. Génesis 32, del 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Siguiente. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Fue una oración de pedir ayuda al Señor, un poco angustiado y temeroso de lo que su hermano podría hacer. De la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre
con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, en este pedacito de historia, en estos versículos, podemos ver ya que había salido Jacob de su lugar donde estaba con su suegro, con su familia, con toda la riqueza que él tenía, siendo próspero todo. Se encuentra con este momento desafiante, que podemos ver que en nuestra vida también van a haber circunstancias desafiantes. Y acá la oración de Jacob podemos ver que era un poco más de temor que de otra cosa. ¿Sí? Era como, yo me acerco a ti, Señor, y me humillo delante de ti, pero ayúdame porque mi hermano me quiere matar. Y ahora estoy con estas dificultades y tengo temor, tengo miedo, estoy un poco asustado, mucho asustado. Realmente estoy pasando por un momento de tensión acá. Tal vez él no comprendía el pacto que el Señor había hecho con él por completo. Tal vez su oración no fue por comprender el pacto, sino que fue una oración de temor. Pero aún así, podemos ver que Jacob se acercó al Señor, empezó a pedir con esta actitud de temor, pero también a declarar lo que el Señor le había dicho. Y eso es algo sorprendente. Amados hermanos, tal vez en tu vida, nosotros o en nuestra vida podemos acercarnos en algún momento con temor por alguna circunstancia. Pero si manifestamos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, te aseguro que tal vez la intención es un poco incorrecta, pero si tu palabra es pedirle al Señor que fortalezca tu vida con la palabra de Dios y que el Señor cumpla su palabra, esa es una oración realmente efectiva. Porque no es algo que yo quiero, sino es decirle, tú me dijiste. Voy a hacer un paréntesis acá. Eso del tú me dijiste es tan importante. Y no sé si a usted como padre alguna vez su hijo le ha dicho eso. Pero si tú me dijiste, ¿cómo se siente usted si no lo cumplió? Una vez me acuerdo que había un hermano amigo de nosotros de Calama con sus 2 hijitos que eran gemelos, a una edad donde si son 2 y son cómplices, son un terremoto. Ellos eran un terremoto juntos, ¿sí? Buena onda, chistosos, alegres, pero un terremoto. Entonces ellos venían de Calama, entonces no tenían playa en Calama, entonces ellos que vinieron en el verano y querían ir a la playa. Y todos los días les decían a su papá, papá, a la playa, papá, a la playa, a la playa, a la playa. Y el papá les dice, ya chicos, ya. Mañana tengo que salir temprano con el tío Guillermo, pero cuando vuelva, les aseguro que vamos a ir a la playa. No, pero esas fueron palabras pero realmente fue así, cavó su propia tumba el hermano. Porque resulta que al otro día los niñitos a las 8 de la mañana, bloqueador, blancos de bloqueador, sin polera, con su short de traje de baño, con sus flotadores inflados, con su tabla que se habían comprado aquí en la feria, pero listo. Entonces, llegó el papá, llegó así como a mediodía y abrió la puerta y los niños estaban así. Los 2 niñitos así, pero vestidos con sus chalitas, todo. Y el papá llegó, niños, les prometo que mañana, y los niños le tiraron todos los flotadores, todo. ¿Por qué? Porque el papá les había dicho, mañana sí. Amados, esta humorada, que veo que nadie se rió, pero no importa, no pasa con el Señor. Si el Señor te dice esto, así va a ser. Entonces Jacob dijo, pude estar pasando por estas dificultades y estas circunstancias, pero tú has dicho, no es lo que a mí se me ocurrió, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces yo me imagino que dentro de esta oración con temor,
el Señor permitió que se tornara una oración correcta de decir, claro, el Señor me dijo esto y puedo estar pasando por algunas circunstancias que pueden ser desafiantes, pero Jacob estaba haciendo presente lo que Dios había establecido. Amados, el enfoque de tu oración nunca tiene que ser temor. Siempre tiene que ser que se manifieste lo que el Señor ya te ha dicho. Entonces nosotros no oramos en base al temor, sino que oramos en base a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Amén. Entonces, Génesis 32 del 13 al 20, sigue así la historia. Génesis 32 del 13 en adelante dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Dijo, ahora ya oré, sigo con esta situación en mis emociones, pero voy a hacer un presente. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. O sea, preparó un regalo grandote para su hermano. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. O sea, imagínense el regalo que Jacob le hizo a su hermano. O sea que era por manada y tenían que hacer espacio. Jacob estaba realmente bendecido por Dios para hacerle ese tremendo regalo a su hermano. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Seguimos. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Cuando lo encuentren le van a decir esto. Y también le van a decir, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Entonces no solamente Jacob tuvo esta oración, sino que también hizo una estrategia para llegar de la mejor manera hacia Esaú. Entonces pasó todo esto y podemos ver acá que después de esa oración Jacob siguió avanzando con inseguridad, porque si hubiese hecho esa oración, tal vez posiblemente no hubiese preparado todo este regalo y todas estas como barreras antes de encontrarse con Esaú, porque dijo que pone una manada allá, pone una manada acá. Entonces si tú te encuentras primero tienes que decirle esto a Esaú, y después si es que te encuentras el otro con la otra manada, dile esto, cosa de que como que vaya ablandando el corazón de mi hermano hasta que yo me lo encuentre. Entonces podemos ver que él siguió avanzando hacia su encuentro con su hermano, hacia el retorno donde Dios le había dicho, con una gran inseguridad, con una gran ansiedad. Pero ¿por qué estaba viviendo esto Jacob? Por dos motivos: por lo desconocido y porque él había engañado primero. Muchas veces en nuestra vida lo que nos da temor son nuestros actos del pasado que tienen consecuencias, y también lo desconocido. El no tener el control de todo, el no saber qué va a pasar más allá. Entonces, cuando se manifiesten esas dos cosas en nuestra vida, debemos comprender lo que el Señor nos ha dicho, porque a pesar de lo que nosotros hicimos, a pesar de que la circunstancia puede ser complicada o puede ser incierta, lo que es cierto es lo que dice el Señor para tu vida. Es lo que dice el Señor para nuestras vidas. Entonces, si yo tengo un trabajo incierto, tengo dos opciones: generar una estrategia para seguir avanzando con inseguridad,
O si no decir, a pesar de que yo tengo un trabajo inseguro, a pesar de que yo tengo un diagnóstico inseguro, a pesar de que yo tengo un futuro inseguro, lo único que tengo seguro es la palabra de Dios en mi vida. Y si yo me refugio en esa palabra y sigo caminando en esa palabra, te aseguro que mientras vayas caminando, todas esas cosas van a desaparecer. ¿Amén? Amén. Tenemos que practicar como iglesia el confirmar las palabras a los pastores. ¿Sí? Paréntesis, soy un poco distraído, pero esto es importante. Nosotros, es para que ustedes se sientan un poquito mal con esto. Nosotros, cuando llega un pastor invitado, tenemos que avisarle y decirle, pastor, si es que usted no recibe tanto amén de nuestra gente, no es que no le estén prestando atención, sino que son como bien profundos y en serio, son como bien profundos y te están escuchando con atención. Porque hay algunos pastores que en sus congregaciones, amén, obviamente hay un extremo, tampoco es siempre, pero como que reciben el amén de su gente. Nosotros no somos tan así, pero no estoy hablando mal, sino que es como cultural. Entonces tenemos que fortalecer eso, ¿sí? Así que practiquemos eso, el amén donde corresponde amén, ¿no es cierto? Sí. Porque el diablo me engañó toda la vida, amén. Y algunas cosas así como que, porque yo fui pecador, amén. Así, no. Sino que el amén donde corresponde, y es lo mismo que voy a salirme un poquito nuevamente, con la alabanza. Si estamos cantando que le danzamos al Señor con alegría y yo me doy vuelta y usted no está danzando, yo le podría decir, pero ¿y antes de Cristo cuando iba a la fiesta? ¿Qué pasaba ahí? Mambo, tan tarán, y ahí todo. Cuando va a un matrimonio, yo me he sorprendido en los matrimonios. Personas que nunca las veo danzar acá, en el matrimonio se la bailan todas. Ponen un sausau y ahí están, sausau. Eso también tenemos que fortalecer, generar una cultura de iglesia, de que si vamos a cantarle y adorarle al Señor con libertad, con alegría, y si no me nace tanto danzarle, dánsele igual. Porque imagínense que el Señor le diga, hoy no me nace tanto que se despierte y vi a esta persona. No me nace tanto ¿se imagina? No me nace tanto como que seguir bendiciéndola. Entonces, muchas veces no es si es que te nace o no te nace, sino que tienes que obligar a tu cuerpo a que se sujete al Espíritu. Y el Espíritu, si nosotros pudiéramos tener un aparatito que revise así como que pueda hacer visible tu espíritu, aunque lo visible de tu espíritu tiene que ser tu cuerpo, pero bueno, esa es otra cosa, podríamos ver que el Espíritu está porque es perfecto. Entonces lo que más anhela es exaltar al Señor. Es por eso que tenemos que sujetar nuestro cuerpo. Y cuando somos llenos del Espíritu, muchas veces tenemos estas reacciones que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma el cuerpo. Entonces, eso mismo tenemos que hacerlo en las canciones y en los amenes. ¿Amén? Eso, ya. Buenísimo. Volvemos al tema. Jacob, ¿verdad? Estaba caminando incierto, inseguro, hizo una estrategia para no encontrarse de inmediato con su hermano, puso miles de animales delante de su hermano, cosa de que ir ablandando su corazón y a sus siervos para que le vayan diciendo algunas cositas. Entonces se encontraban, regalito, se encontraban con otros siervos, regalito. Yo creo que era la estrategia de que mientras más regalo le doy a mi hermano, más tranquilito está su corazón y no me mata, ¿verdad? Entonces podemos ver de que por qué estaba con ese temor, aunque ya había declarado la palabra de Dios por lo desconocido y por su propio engaño. Él estaba confiando en el poder de la carne. Miren lo que dice Génesis 32:21. 32:21 dice: pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Si podemos ver, seguía confiando en sus capacidades y en su estrategia que había hecho para llegar de buena manera. Desarrolla un último esfuerzo para salvar su propio pellejo. Un poquito más adelante, el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno,
Ese es lo que vamos a entrar, ¿verdad? Pero él generó y confió en la carne, hizo una estrategia y no solamente le bastó con poner animales y regalos, sino que también empezó a proteger a su familia para quedarse solo y decir, oye, por lo menos si es que mi hermano me mata a mí y no a mi gente. Confiando en solucionar él por sus propias fuerzas. Y en ese momento, en el versículo 24 dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se encuentra con el ángel de Dios. Y miren, dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dejémoslo ahí. Ahora sucedió una realidad distinta. Estaba él generando su propia solución para encontrarse con su hermano y para no morir. Y de pronto se le apareció un ángel de Dios. Hay algunos estudiosos que dicen que era la persona de Jesús en ese tiempo. Hay algunos que creen eso y yo escuché de un pastor que dijo, yo creo eso y no quiero discutir con usted, así que yo lo creo y lo creo nomás. Entonces, dice que se encuentra con este ángel y dice que él se dio cuenta que era un ángel de Dios y empezó a luchar con él toda la madrugada, hasta que el sol apareció de nuevo y le dice, yo no te voy a dejar, porque el ángel le dijo, ya, lo lesionó en el muslo y después dijo, ya, déjame. Y él dijo, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Él empezó a ya no preocuparse en la estrategia de poder protegerse, sino que cuando se dio cuenta de esta realidad, comenzó a luchar por su bendición. Y amados hermanos, todo esto es en el antiguo pacto. Y ahora en los últimos minutos que me quedan les voy a mostrar y a reflejar qué pasa en el nuevo pacto con nosotros, porque es diferente la situación. Ya nosotros no tenemos que luchar por la bendición, porque ya Cristo lo hizo posible. Él luchó por nosotros y esa bendición ya la tenemos. Sí, pero en este momento estaba en eso y estaba en búsqueda de la bendición de Dios. Ya cambió su estado de temor a la búsqueda de que el Señor lo bendijera y por eso le dice al ángel, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y en Génesis 32 del 28 en adelante, Dios confirma su promesa del pacto y en ese momento la confirma ese pacto cambiándole el nombre, cambiando su identidad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Siguiente. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y el último versículo, el 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Siguiente, hasta el 32 vamos a leer. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Recuerden que quedó lesionado ahí. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Dios confirma su promesa del pacto con un cambio de nombre. Le cambió la identidad. Dice, después de que pasaste por todas esas circunstancias, después de que incluso quisiste guardar tu vida y cuidar tu pellejo, haciendo toda una estrategia para que en el momento en que te encuentres con tu hermano, posiblemente si tu hermano estaba enojado te iba a matar, a pesar de todas estas circunstancias, tú ya no te vas a llamar engañador, sino que ahora te vas a llamar Israel. Y eso
Es la identidad que Dios establece y desde ahí en adelante podemos ver una transformación en la vida de Jacob, que ya no era Jacob, sino que era Israel. El valor de esa identidad transformada. Jacob entonces, en el momento en que comprende esto, es por causa de que se había relacionado con Dios. Se da cuenta de cuál es la fuente de esa fortaleza y recibió esa bendición. Amados hermanos, quiero que repitan este principio conmigo. Repitan conmigo. Tengo el favor de Dios. Así, pero con fuerza. Tengo el favor de Dios. Tengo gracia para con el hombre. Y tengo un buen entendimiento. De nuevo, tengo el favor de Dios. Tengo gracia para con el hombre. Y tengo un buen entendimiento. Esta frase no es una frase motivacional, sino que es la realidad práctica de la palabra de Dios y de lo que el Señor ha hecho con muchos que los que podemos estar viendo y lo que hizo con Jacob. Entender que tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor para con el hombre. Muchas veces uno dice, yo no sé qué hice, pero realmente llegué a un trabajo, es porque hallaste gracia y favor del Señor y favor para con el hombre. Y el hombre vio algo diferente en ti, por causa de que el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo hace visible la realidad de Jesucristo. Y porque tenemos un buen entendimiento, porque tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, ¿qué significa esta historia para nosotros? Porque si nos quedamos con algunas cosas no calzarían en este nuevo pacto. Por ejemplo, que Jacob luchó por la bendición. Nosotros debemos entender que no tenemos que luchar por la bendición, sino que tenemos que luchar para que la realidad del Señor se haga presente en nuestra vida, porque la bendición ya la tenemos en su sacrificio y en su resurrección. Entonces yo no oro para que el Señor me bendiga y tampoco me porto bien para que el Señor me bendiga, sino que yo oro porque tengo una relación hermosa y me encanta estar con el Señor, y yo me porto bien porque estoy honrando al Señor y porque Cristo está en mí. ¿Sí? Porque si no estaríamos en una mera religión de portarnos bien para pagar las mandas, 2 Padre Nuestro, 3 Ave María y listo. Y no es así. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Quién era yo antes de Cristo? Un pecador. ¿Sí? Levante la mano todos los que eran pecadores antes de Cristo. ¿Sí? Baje la mano. Pero no nos quedamos ahí. Ahora, ¿quién soy yo? Una hija y un hijo de Dios.